buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludar. El gusto es todo mío, Gisela, estar juntos otra vez en Cuba por la Salud. Así es, bienvenidos a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre la situación epidemiológica en el país. Esta semana la nación avanza en el control epidemiológico tras los rebrotes en Pinar del Río y las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila, que ya están en la recuperación. Mientras, Gisela, Santiago de Cuba vive una tensa situación epidemiológica tras confirmarse varios casos positivos a partir de un viajero procedente del exterior. De hecho, el Ministerio de Salud Pública dejó claras esta semana las medidas sanitarias para evitar contagios comunitarios a partir de los viajeros. Como es habitual, no faltarán en esta emisión los consejos que desde la psicología nos hace llegar el doctor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Comenzamos y como es habitual lo hacemos actualizando la situación de la COVID-19 en el país. Hoy se diagnosticaron 35 casos positivos de la enfermedad, pero veamos qué dicen las estadísticas esta semana y ponemos en contexto algunas estadísticas que siempre nos facilita nuestro experto en gráfica y también información estadística, Joel Ledo. Aquí tenemos los casos activos hasta este minuto. Noten ustedes que cuando el domingo teníamos 397 casos positivos de la enfermedad, luego tuvimos un repunte de casos el lunes con 428 y afortunadamente esta cifra ha ido bajando a partir del aumento de las altas clínicas otorgadas en nuestros hospitales y la disminución de casos positivos que han sido confirmados en cada una de las jornadas. Hasta este sábado hay en nuestros hospitales 357 casos positivos. Vamos a avanzar con esta estadística que nos dicen los números sobre los nuevos casos diarios, y aquí hay una cierta disparidad en cuanto al número de casos reportados diariamente. El domingo con una cifra inferior de 22 casos, noten ustedes cómo el lunes esto aumentó hasta 39, un pico también el miércoles con 37, también el viernes con 38 y hoy con una ligera disminución de 35 casos reportados en esta jornada. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas sobre la cifra más lamentable que compartimos en Cuba por la Salud? Tiene que ver con los decesos, las personas que pierden la vida a consecuencia de la enfermedad. Afortunadamente, durante la semana no hubo picos en cuanto a esta lamentable estadística. Sin embargo, hoy sábado se reporta un fallecido a consecuencia de la COVID-19. Esta siempre es información que nos llega a través del sitio oficial del Ministerio de Salud Pública y también de la conferencia de prensa que cada viernes ofrece el doctor Francisco Durán. Decíamos que Santiago de Cuba presenta una situación epidemiológica muy compleja. Por eso allí acometen acciones en zonas declaradas en cuarentena por la COVID-19. La asistencia sanitaria, el trabajo intersectorial y la colaboración de voluntarios en esta tarea permite el control y la prevención de la enfermedad precisamente en el Consejo Popular Altamira, epicentro del rebrote en ese territorio. Acciones como estas marcan las frecuentes jornadas en zonas declaradas en cuarentena en Santiago de Cuba ante el comprometido panorama epidemiológico con la COVID-19. Se actúa más intenso en el enfrentamiento a la transmisión y es aquí en el Consejo Popular Altamira, declarado el epicentro del rebrote, donde se sostienen protocolos de bioseguridad con el apoyo de grupos de trabajo y profesionales de la salud para atender y proteger a la población. Tenemos dispensarizados todos los pacientes vulnerables por toda la patología y se le va dando tratamiento a todo según las necesidades de cada uno, la medicina. El acercamiento de un lente de cámara nos permitió conocer cuánto se acciona en la zona y la responsabilidad individual de quienes, protegiendo sus vidas, también asisten a familias confinadas. Es el caso de estos mensajeros dispuestos a la noble tarea. Lo primero, que cada uno de los 20 mensajeros que hoy estamos acá lo hicimos de forma voluntaria. Desde que entramos en la cuarentena, cada uno dio su disposición. El trabajo de nosotros es facilitar y hacerle llegar los alimentos de forma reiterada a todos los vecinos del vecindario. Los pesquisadores igualmente están capacitados con el plan de enfrentamiento y manejo de casos en los distintos niveles de atención de salud que permiten determinar las cadenas de contagio. Es una misión atípica en tiempos de coronavirus y en la que se suman otros sectores vitales encargados de garantizar el aseguramiento de productos de primera necesidad. Por industrias locales se le ha estado vendiendo cloro, colche trapeal,
hipoclorito. La farmacia también ha estado aquí involucrada con nosotros, vendiendo gel de mano, hipoclorito. Santiago de Cuba amplía el estudio y seguimiento de personas con síntomas respiratorios y otros signos relacionados con el SARS-CoV-2 y refuerza la vigilancia sanitaria en centros hospitalarios de aislamiento y las pesquisas activas en las comunidades. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta semana el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 insistió en la necesidad de que los viajeros y sus familiares cumplan con disciplina las medidas establecidas para evitar contagios comunitarios. Veamos qué dicen las estadísticas sobre los casos importados desde el exterior a propósito de este tema. Tenemos aquí el apoyo gráfico, una gráfica en este caso comparativa por semanas. ¿Qué pasó la semana anterior? 55 casos reportaba Cuba de casos importados y en la actual 73 según la información oficial del Ministerio de Salud Pública. Esto ha tenido que ver y tiene su explicación en la reapertura de los servicios y las operaciones aéreas en la totalidad de los aeropuertos internacionales del país, principalmente en el Aeropuerto Internacional José Martí en la capital del país. Para ello se ha dispuesto todo un protocolo de procedimientos de control sanitario internacional que usted puede consultar también en la página oficial del Ministerio de Salud Pública. Avanzamos, pero ¿qué ha sucedido entonces en la semana con los casos autóctonos? Y esta es la transmisión que más preocupa, por supuesto, cada semana a las autoridades sanitarias. Se trata justamente de controlar los focos hoy de la enfermedad, principalmente en Pinar del Río, que ha reportado 100 casos autóctonos. En esta gráfica no se incluyen los casos importados, la veíamos en la anterior, y son 100 casos autóctonos a partir de la transmisión y la dispersión del virus que existe en esta provincia, la provincia con mayor tasa de incidencia de la enfermedad, también la provincia más occidental de Cuba, que en estos momentos libra una dura batalla para el control del coronavirus. Pero no solo en Pinar del Río, veíamos también que hay ciertas, ya se puede hablar de una cierta recuperación en otras provincias. Tal es el caso de La Habana, que aunque reportó 8 casos autóctonos durante la semana, bueno, sabemos que está en fase de recuperación post-COVID-19. Santi Espíritus con un control evidente en esta semana, al igual que Ciego de Ávila con 13 casos, Las Tunas con un caso autóctono durante la semana, Holguín con 5 y Santiago de Cuba, y me detengo aquí justamente porque tiene una tendencia a complejizar la situación epidemiológica a partir de violaciones de protocolos, también de indisciplinas que ocurrieron aquí con casos importados justamente, y que ha sostenido una tendencia creciente en las últimas jornadas a reportar nuevos contagios con la COVID-19. Fíjese que ya ha aumentado en 28 casos color naranja en relación con Pinar del Río, que muestra el color rojo. Y justamente, precisamente a propósito de este tema, en el encuentro que sostiene el presidente cubano con científicos y expertos que intervienen en el enfrentamiento a la pandemia, el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, se refirió a la preocupación que existe por muchos cubanos a propósito de la apertura de los aeropuertos a vuelos internacionales. Tenemos el fragmento. Es verdad que la apertura del aeropuerto constituye un elemento que genera preocupaciones adicionales, pero si lo logramos hacer como lo hemos planificado de manera efectiva, nosotros mantenemos bajo control la COVID hasta que uno de los 4 candidatos vacunales definitivamente pueda tener resultados. Vamos a regresar a Santiago de Cuba porque como parte de la nueva normalidad en esa provincia se estableció la apertura del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo y la terminal provincial de ómnibus. Con el objetivo de evitar contagios importados se implementan allí rigurosos protocolos sanitarios. Tenemos el reporte de cuánto se hace en cada uno de esos escenarios. Los estrictos protocolos sanitarios implementados en la terminal provincial de ómnibus y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba constituyen las primeras barreras de contención para evitar que el nuevo coronavirus se introduzca y propague en el territorio. Cada operación en el algoritmo sanitario, por sencilla que parezca, resulta determinante en el estado de salud de las personas. A la llegada de la aeronave se sube una autoridad sanitaria
a recibir el vuelo, se pide la declaración general, después se autoriza a bajar a la aeronave si no tiene ninguna dificultad y se hace entrada a la terminal aérea utilizando las normas establecidas, que es el lavado de las manos, la toma de la temperatura, la realización del PCR. Si en alguno de estos anillos de vigilancia se determina un paciente que sea sospechoso o enfermo de cualquier patología transmisible, y en este caso de COVID-19, el pasajero es llevado directamente a una sala de aislamiento temporal y trasladado a una unidad de vigilancia que en el caso de la provincia de Santiago de Cuba es el Hospital Ambrosio Grillo. Los equipos médicos encargados de cumplimentar estos protocolos, luego de evaluar y certificar la Declaración Sanitaria Internacional, que incluye los datos personales y síntomas del pasajero en los últimos 15 días, recogen toda la información en una base de datos digital para su posterior seguimiento en las diferentes áreas de salud. Al tiempo, en la terminal provincial de ómnibus se mantienen similares patrones de vigilancia epidemiológica. Se toma también los datos personales de cada pasajero, de dónde vienen y dónde ellos van a estar ubicados aquí, debido a que si pasa algún tipo de eventualidad con algún pasajero, puedan ser localizados y puedan ser remitidos hacia un centro de aislamiento donde se le puede dar su debido tratamiento, la realización de su PCR y su seguimiento por su área de salud. El flujo de viajes es importante y necesario en muchos casos para la población y paralelamente contribuye a la economía del país. Sin embargo, hoy se impone el ser responsables y disciplinados para no romper con la cadena de esfuerzos que hace el Estado cubano con el objetivo de cortar la transmisión de la COVID-19 y favorecer a las personas en esta nueva normalidad. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos con otros temas de impacto en Cuba por la salud, y es que el Grupo Temporal de Trabajo decidió pasar a Santi Espíritus a la etapa de recuperación en su primera fase desde este martes. No obstante, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz insistió en mantener las medidas de distanciamiento e higiene ante la presencia de la enfermedad en algunos territorios de la provincia. Aunque la provincia entera pasa a la etapa de recuperación fase 1, los municipios de Santi Espíritu y Cabaiguán continúan en la etapa de transmisión autóctona limitada. Eso tiene que quedar claro. Y acuérdense que la capital tiene una relación muy directa con los demás municipios, pero tienen que cumplirse estrictamente todas esas medidas. Y Trinidad pasa a la segunda fase de la etapa de recuperación y el resto de los municipios a la tercera fase de recuperación. Pero recordar que en todas estas fases, en cualquiera de ellas, el uso del nasobuco es obligatorio y mantener estrictamente todas las medidas higiénico-sanitarias para poder continuar este avance que ustedes han tenido en las últimas semanas. Y a propósito del pase de Santi Espíritus a la etapa de recuperación en su primera fase, desde este martes más de 500 personas que habían permanecido varadas allí fueron trasladadas a sus provincias. Los viajes fueron organizados por la Oficina de Atención a la Población, la empresa de ómnibus nacionales y el Consejo de Defensa Provincial, cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad. Luego de un proceso de desinfección y estricto protocolo de bioseguridad, el carro 1880 perteneciente a la empresa de ómnibus nacionales Santi Espíritus se encuentra listo para realizar el traslado hacia Santiago de Cuba de personas varadas en el territorio a causa de las restricciones derivadas del enfrentamiento a la COVID-19. Yo soy de Santiago de Cuba, hace 3 meses estoy aquí y estoy agradecida por la colaboración que han hecho de llamarme a la casa de mi hija para poder venir aquí hasta la terminal a coger pasaje. Hasta la fecha se han realizado 13 viajes hacia las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, trasladando a más de 500 personas. Nosotros hemos organizado en la Dirección Provincial de Transporte salidas de ómnibus con carácter excepcional con las personas que realmente necesitan, a partir de una disponibilidad que tenemos de los ómnibus, y la necesidad imperiosa de un grupo de personas que necesitan viajar tanto al oriente del país como al occidente. Un trabajo en conjunto con la Oficina de Atención a la Población, la empresa de ómnibus nacionales y el Consejo de Defensa Provincial organiza los viajes y prioriza los destinos según las necesidades.
Deben dirigirse a la Dirección Provincial de Transporte, ahí les llamamos el nombre, nos indican la situación que tienen y nosotros vamos seleccionando cuáles son los casos más graves y son los casos que nosotros transportamos en la provincia. Directivos de la empresa provincial de transporte en Santi Espíritus confirman al medio de prensa que los viajes se mantendrán mientras existan personas varadas en el territorio. Traslados que se realizan cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad ante la propagación de la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y vivir una nueva normalidad no solo depende de disponer medidas o protocolos para evitar nuevos contagios por la COVID-19, Lázaro. Esa realidad distinta necesita cambios también en la manera en que desarrollamos nuestras prácticas cotidianas de vida. De ahí que cambiar la mentalidad, Gisela, pensar distinto, asumir nuevos estilos de convivencia, pues resultan indispensables para acompañar esa nueva normalidad. Sobre el tema propone reflexionar hoy el doctor Manuel Calviño desde casa. Muchas personas dicen que los libros, los paraguas y la cabeza solo sirven cuando se abren, entiéndase, cuando funcionan. ¿Y qué pasa cuando no lo hacen? ¿Qué pasa cuando nosotros nos aferramos a un mismo modo de pensar, a un mismo modo de ver las cosas, a un mismo modo de hacer las cosas, desde la perspectiva obviamente psicológica? Pues digámoslo así, nuestra mente se queda en el mismo lugar. Y quedarse en el mismo lugar, en una situación donde las otras mentes van cambiando, donde la realidad va cambiando, donde se demandan cambios para garantizar mejores relaciones adaptativas y adaptativas críticas con la realidad, entonces mi mente en el mismo lugar se atrasa. Mi mente en el mismo lugar se hace menos funcional. Las capacidades que supuestamente yo tenía, de pronto son capacidades obsolescentes, son capacidades que empiezan a dejar de ser útiles, ya no solo porque yo no las use, sino porque ya no se pueden usar, porque en las nuevas condiciones, en la nueva realidad, no funcionan. ¿Y qué va a pasar entonces? Es decir, primera consecuencia, no, yo no me abro al mundo, yo no abro mi mente, yo no abro el cambio, me quedo en el mismo lugar, me quedo estancado, que quiere decir en realidad, en relaciones de relatividad, que voy hacia atrás. ¿Ya? Este es un primer efecto negativo. ¿Y este efecto negativo qué quiere decir? ¿A qué nos lleva a este efecto negativo? Bueno, esto nos lleva a que como es nuestra mente, como es nuestro modo de pensar, como es nuestro modo de ver las cosas, ¿qué va a intentar hacer? Imponerse, tratar de ver lo distinto de la misma manera, tratar de hacer lo nuevo, lo distinto de la misma manera. Y entonces definitivamente nuestra mente se va convirtiendo en un instrumento de reproducción de lo retrógrado, en un instrumento de reproducción de lo obsoleto, de lo que ya no debería ser. Deberíamos estar en otro lugar, pero nuestra mente está defendiendo el lugar anterior. Y obviamente en nuestro comportamiento estamos defendiendo el lugar anterior. Segunda secuela negativa. Pero a veces nosotros nos posicionamos en una cierta asimetría, no horizontal, sino vertical. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta mente que no se abre, que no realiza su función natural, que no hace lo que tiene que hacer, que se queda estancada y que defiende entonces lo que ya no debería hacerse frente a lo que debería hacerse, empieza a comandar modelos de relación y empieza a convertirse en ¿qué? En miradas dogmáticas, en miradas hegemónicas. Lo haces o lo haces porque lo digo yo que soy tu padre, porque lo digo yo que soy tu jefe, porque lo digo yo que soy el director. Entonces, fíjense que esta falta de apertura con la mente, empieza entonces a generar actitudes contradictorias con el desarrollo, contradictorias con el cambio necesario, contradictorias con el movimiento.
Entonces nos estamos comprometiendo a las 10 de última en instrumentos de la intolerancia, instrumentos obstaculizadores. Nosotros somos los obstáculos. La mente que no se abre es justamente una mente propensa a la enfermedad mental y no a la enfermedad mental psiquiátrica con alguna implicación del orden de lo biológico, etcétera, sino a una enfermedad psicológica, a una enfermedad psicosocial, entre las cuales podemos poner la corrupción, la falta de compromiso, la apatía, son desde el punto de vista psicológico enfermedades. ¿Por qué? Porque impiden el desarrollo, porque impiden nuestra mejor vida, porque impiden nuestra salud entendida como una mejor vinculación con la realidad. Entonces, si tenemos que decidir, deje su paraguas cerrado, pero la mente sí, inevitablemente, ábrala. Y volvemos al occidente cubano y este miércoles en Pinar del Río habilitaron puntos de control y pesquisaje para disminuir la movilidad, así como para regular la entrada y salida del municipio cabecera. Ese territorio presenta la más compleja situación epidemiológica de las últimas semanas. Veamos. 5 puntos de control y pesquisaje ubicados en el municipio de Pinar del Río impiden el paso innecesario desde o hacia otros territorios de la provincia. En cada límite establecido mantienen la vigilancia epidemiológica y regulan la circulación de quienes pueden prescindir de su viaje. Le pedimos la documentación que le permite la circulación de los vehículos limitada. Un autorizo que se emite por el Consejo de Defensa Provincial y entonces aquí se controla que no tenga ese documento, no puede circular y que, como ustedes han estado observando, que se viran. Ahora mismo están virando un vehículo para atrás que no puede circular en esa dirección. Los grupos de trabajo, integrados por inspectores de transporte, agentes del orden interior y personal médico, laboran de manera ininterrumpida para evitar la propagación de la COVID-19 de un municipio a otro. No transiten ni fuera de lo que es la ciudad de Pinar del Río, ni penetren a ella para evitar el traslado de los mismos y así con él evitar que el virus se propague más. Los puntos están situados en la autopista nacional y la carretera central anterior al Consejo Popular Las Ovas, en el kilómetro 8 de Luis Lazo y en el kilómetro 4 hacia Viñales y San Juan y Martínez. Para esto, ayer en horas de la noche se dio un recorrido con el Ministerio de Interior, con los compañeros de tránsito, y se recogieron bien los puntos del CESO. En una primera etapa se hizo una propuesta. Y hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, hubo que hacer algunas variantes. La medida orientada por el Consejo de Defensa Provincial para atenuar la situación epidemiológica del territorio no equivale a un cierre de fronteras ni restringe el desarrollo de las actividades económicas y sociales. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuestro reporte de cierre va también de una realidad que toca al más occidental de los territorios cubanos, porque esta semana nuestro país celebró el Día Internacional del Estudiante. Los jóvenes estudiantes, a propósito de Pinar del Río, protagonizan jornadas de muchísimo esfuerzo. Ellos son una parte importante del combate en esa provincia para borrar la COVID-19. Al devastador panorama que una pandemia ocasionaba al mundo, un grupo de jóvenes pinareños se hacía viral en las redes sociales con ejemplos de altruismo y valor. Así se enfrentaron al miedo y a lo desconocido de la enfermedad para echar a andar la humanidad. Yo vine con la voluntad de ayudar a todo aquel que lo necesitara. Unas experiencias bien fuertes de ver por primera vez el rostro de una pandemia, el rostro de los pacientes positivos cuando se les daba la noticia y bajaban por esas escaleras con el alma derrumbada. Ellos forman parte del contingente Hermanos Saiz Montes de Oca de la Casa de Altos Estudios de Pinar del Río, que de manera voluntaria asumen labores de apoyo en el centro de aislamiento para personas sospechosas a la COVID-19. Por acá pasaron alrededor de más de 300 personas por nuestras manos en estos 10 días que nosotros estuvimos, con 7 o 8 positivos que salieron de acá. Y nosotros desde el primer momento, de las 7:30 que cruzábamos la línea roja y estábamos dentro del centro de aislamiento, lo primero que hacíamos era disciplinarnos a nosotros mismos y hacer el trabajo de mesa y decir qué era lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a repartir el trabajo y a partir de ahí utilizar los medios de protección. Ves que alguien se iba
sea positivo o negativo, siempre el grupo completo le regalamos un aplauso y le dábamos mucho ánimo, porque eso es una situación muy difícil y en ese momento el aliento de otras personas y más de nosotros que hemos convivido 10 días con ellos es muy satisfactorio. Yo me voy de aquí con más maduro, con una madurez mayor, porque vi y fui capaz de enfrentarme a una responsabilidad a la cual yo nunca me había enfrentado. Y ya me enfrenté a ella y si es necesario me vuelvo a enfrentar a ella cuando el país me lo pide. Por 10 días construyeron su propia historia y desde la zona roja apostaron por hacer viva la de otros, como la de Rocío, la pequeña que celebró su cumpleaños número 9 justo antes de regresar a casa con un PCR negativo. Aún nos escriben desde las redes, desde los estados, por los grupos de WhatsApp, por los mismos pacientes que se han ido, que ya hace más de 8 días que se han ido y nos escriben y nos agradecen. Los jóvenes vuelven a enaltecer la historia universal. Con realidades y luchas diferentes, la proeza de aquellos de similar edad que protagonizaron los sucesos de Praga un 17 de noviembre, cuando enfrentaron la invasión nazi, se vindica en este contingente de universitarios desde un hospital en campaña. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con el reconocimiento a nuestros jóvenes valientes, jóvenes que están no solo en Pinar del Río, sino en todo el país, culmina Cuba por la Salud, un resumen semanal que lleva a usted el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Se despide, además, Lázaro, una semana favorable si se tiene en cuenta el alza de recuperados en relación con la cifra de contagiados en un día, pero sigue siendo el llamado a cuidarse, a la disciplina en el hogar y en la comunidad la principal exigencia en estos tiempos para seguir borrando la COVID-19. De usted depende de que estas cifras lleguen a 0 o al menos al número más bajo posible, y también nosotros le pedimos que usted cumpla responsablemente las medidas de distanciamiento física y de higiene. También que regrese el próximo sábado a las 6 en punto por la señal de Cubavisión. Le volveremos a contar todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.